Pero papá, me dijo mi hijo tendiéndome una carpeta como si fuera otro recibo más de la casa. Es la deuda de mi esposa, $300,000. No me falles. Yo solo sonreí. Me serví otra taza de café mientras él seguía deslizando el dedo por la pantalla del móvil, como si nada. 6 horas después, mi cuenta bancaria estaba vacía. Aquella noche, cuando volvieron a buscar el dinero, la casa estaba desierta. Solo quedaba un sobre la mesa de la cocina. Cuando lo abrieron y leyeron lo que había dentro, se les borró el color del rostro. A la mañana siguiente, el timbre sonó 3 veces seguidas, rápido, como si hubiera ocurrido una urgencia. Supe quién era antes siquiera de abrir la puerta. Mi hijo, Ricardo, solo aparecía sin avisar cuando necesitaba algo. Dejé la taza de té a medio terminar sobre la encimera y caminé despacio por el pasillo. Por la ventana del salón vi su todoterreno de lujo mal aparcado frente al portón. Ricardo había heredado el instinto para los negocios de su madre, pero nada de su paciencia ni de su empatía. Cuando abrí la puerta, él ya estaba ahí, móvil en una mano, un sobre marrón en la otra. Su cara, tan parecida a la de su madre, estaba tensa. «Papá», dijo, entrando sin abrazarme, apenas un beso en el aire por compromiso. «Tenemos que hablar». Ricardo fue directo a la cocina como si siguiera siendo su casa, aunque se había marchado hacía más de 15 años. Se sentó en mi silla, dejó el sobre encima de la mesa y siguió escribiendo en el móvil. «Un café me vendría bien», murmuró sin mirarme siquiera. Lo preparé de forma automática. 10 años de viudez y yo seguía sirviendo a las mujeres de mi vida, como si ese fuera mi único propósito. Cuando puse la taza delante de él, noté sus dedos tensos, los nudillos blancos mientras tecleaba. «¿Cómo están Laura y los niños?», pregunté, refiriéndome a mi nuera y a mis nietos, a los que casi nunca veía. «Bien», respondió Ricardo seco. Por fin dejó el teléfono sobre la mesa, dio un sorbo al café y suspiró. «Iré al grano. Papá, estoy en problemas». Me senté frente a él. El reloj de la pared marcaba los segundos con una lentitud cruel. «Laura se metió en algo malo», dijo empujando el sobre hacia mí. «Hizo una mala inversión». Abrí el sobre con cuidado. Dentro había extractos bancarios, avisos de deuda y un contrato de préstamo con una cifra marcada en rojo. $300,000. Sentí que el estómago se me hundía. Era prácticamente todo lo que tenía ahorrado para mi jubilación, más lo que quedaba de la venta del piso del centro después de que mi esposa, Eduarda, muriera. «Ricardo», murmuré con la voz áspera, «eso es casi todo lo que me queda». Él dio otro sorbo y por fin sus ojos fríos se encontraron con los míos. «Papá, tú no necesitas realmente ese dinero. Vives aquí solo, todo está pagado, tus gastos son mínimos, tienes 68 años. ¿Para qué lo estás guardando?» Sus palabras me golpearon como una bofetada. La casa, mi único bien, seguía a su nombre. Decisión de Eduarda años atrás, supuestamente para evitar problemas de herencias. «No es tan simple», susurré. «Sigo teniendo medicinas, visitas al médico». Ricardo golpeó la mesa con los dedos cortándome. «A Laura la estafaron, ¿vale? Confió en la gente equivocada. Si no pagamos mañana se va a poner feo. Estos no son bancos, papá, son gente peligrosa». «¿Qué tan peligrosa?», pregunté sintiendo que la voz me temblaba. «No necesitas saber detalles», respondió impaciente. «Solo confía en mí. Es solo un préstamo. Te lo devolveré en cuanto el negocio se estabilice». Miré el sobre, luego el rostro del niño que un día jugó en mi jardín y que ahora era un desconocido sentado en mi cocina. «Ya me has pedido dinero antes, Ricardo», dije en voz baja. «Nunca he vuelto a ver ni $1». Su expresión se endureció. «Esta vez hablo en serio, papá. No es momento para dramas». Se levantó y empezó a pasearse como un animal enjaulado. «Soy tu único hijo. Siempre dijiste que harías cualquier cosa por mí». Reconocí ese tono al instante. Era el mismo que Eduarda usó conmigo durante décadas. «Necesito tiempo para pensarlo», musité. «No hay tiempo», espetó Ricardo.
Necesito el dinero en la cuenta hoy. Mañana ya será tarde. Se colocó detrás de mí y apoyó una mano en mi hombro. Me pesó como una cadena. Papá, añadió con un tono más suave. Sabes que no te lo pediría si no fuera grave. Es por la seguridad de Laura, por la seguridad de nuestra familia. La palabra familia, el hechizo que me había mantenido obediente durante años. Está bien, susurré. Haré la transferencia. Ricardo soltó el aire aliviado y sonrió por primera vez desde que había llegado. Gracias, papá. Sabía que podía contar contigo. Miró el reloj. Tengo una reunión, pero volveré esta noche a cenar y terminamos todo, ¿vale? Asentí sin poder hablar. Tomó la carpeta, me dio un beso rápido en la frente y se encaminó a la puerta. No me falles, papá, dijo, con el tono de una madre regañando a un niño. La puerta se cerró de golpe. Me quedé ahí, mirando la taza de café medio llena, entendiendo que acababa de cometer un error terrible. Por la ventana vi su coche alejarse a toda velocidad, levantando gravilla sobre el jardín que había cuidado durante años. Y entonces me golpeó una idea que el antiguo yo jamás habría tenido el valor de considerar. Cogí el teléfono y marqué un número que no llamaba desde hacía años. Marisa, soy Diego. Necesito tu ayuda. Menos de 30 minutos después, mi amiga llegó. Nos habíamos conocido en la universidad casi 50 años atrás. Ella se había licenciado en Derecho. Yo había abandonado los estudios para casarme con Eduarda. Nunca aprobó aquella decisión, pero siempre se quedó cerca, esperando a que yo despertara. ¿$300,000? Casi se atragantó con el té cuando le conté. «Diego, ¿te has vuelto loco? ¿Es todo lo que tienes?» Negué con la cabeza, sintiendo por fin el peso de la verdad. No es la primera vez. El año pasado fueron 100,000 para ampliar el negocio. Antes de eso, 50,000 para arreglar un problema con un proveedor. Nunca he visto ni un centavo de vuelta. Marisa dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. ¿Y por qué sigues haciéndolo, Diego? Tú antes eras listo. ¿Por qué no ves lo que está pasando? Su pregunta me golpeó en el pecho. Me quedé callado unos segundos. «Porque es mi hijo», respondí al final, dejando que hablara el viejo reflejo. «Y tú eres su padre, no su banco», replicó Marisa sin titubeos. «Eduarda te manipuló 30 años y ahora tu hijo va por el mismo camino. ¿Cuándo vas a parar esto?» Miré al jardín, donde mis rosales por fin habían florecido después de años luchando con una tierra pobre. Como yo, habían sobrevivido contra todo pronóstico. «Hoy», dije, sorprendiéndome a mí mismo. «¿Hoy?», repitió Marisa, arqueando una ceja. Tomé aire y sentí algo dentro de mí romperse y recomponerse de otra forma. «Quiero que me ayudes a transferir todo mi dinero a una cuenta que Ricardo no conozca. Y quiero irme antes de que vuelva esta noche». Los ojos de Marisa se abrieron de par en par, luego, lentamente, sonrió. «Diego Morales, llevo casi 50 años esperando oírte decir eso». Sacó el móvil. «Tengo un apartamento de vacaciones en la costa de Florida, vacío. Las llaves están en mi despacho. Él vuelve esta noche, ¿verdad? Nos quedan unas 10 horas, de sobra. Primera parada, el banco. Luego iremos a la notaría para dejarlo todo bien atado por si intenta algo. Después, hacemos las maletas y nos vamos». Yo estaba aterrado, pero extrañamente emocionado. Nunca había tomado una decisión tan valiente en mi vida. «Se va a volver loco», murmuré. Marisa tomó mi mano. «¿Le tienes miedo?» Pensé en el rostro de Ricardo cuando las cosas no salían como él quería, su voz endureciéndose, sus ojos volviéndose fríos. «Sí», admití, igual que le tenía miedo a su madre. «Entonces es hora de dejar de tenerlo», sentenció Marisa, apretándome la mano. «Ve a hacer la maleta». Subí al piso de arriba y saqué una maleta que solo había usado 2 veces en 10 años. Metí algo de ropa, mis medicinas, documentos importantes y unas cuantas joyas con valor sentimental. En el cajón encontré una cajita de madera de la que Eduarda nunca supo.
varios miles de dólares que había ido juntando vendiendo pasteles y bordados durante años. Mi pequeña rebeldía secreta. Cogí un portarretrato con la foto de mi madre. Luego me detuve frente a una foto de Ricardo cuando era niño. Tras unos segundos de duda, dejé la foto en su sitio. Al volver al salón, Marisa seguía al teléfono. «El vuelo a Florida está confirmado para las 3 de la tarde», anunció. «Nos da tiempo de sobra para el banco y la notaría». En el banco, el director me miró con sorpresa cuando pedí transferir absolutamente todo a una cuenta nueva. «¿Está seguro, señor Morales? Es una cantidad considerable». «Completamente seguro», respondí, firmando los papeles. «Y por favor, no manden más extractos a mi domicilio». Mientras esperábamos, Marisa me observó con atención. «¿Qué piensas dejarle a Ricardo?», preguntó. «Una nota», respondí. «Y una lección que debió aprender hace mucho». De regreso a casa, escribí un mensaje corto y lo coloqué cuidadosamente dentro de un sobre y luego sobre la mesa de la cocina, en el centro. «El que te ha decepcionado soy yo. Esta deuda no se paga con dinero». Al arrastrar la maleta hacia la puerta, miré por última vez la casa que había sido mi prisión. En el jardín, los rosales se mecían con el viento, libres y fuertes, como esperaba ser yo a partir de ahora. El taxi nos llevó al aeropuerto, mientras yo veía por la ventanilla cómo la ciudad se alejaba, llevándose con ella años de mi vida. El apartamento de Marisa en Florida era pequeño pero acogedor, con un balcón que daba al mar. Aquella primera noche me senté fuera, escuchando las olas romper contra la orilla. Cuando encendí el teléfono, tenía 17 llamadas perdidas de Ricardo. También mensajes de voz de Laura y de mi hermana Claudia. Lo apagué de nuevo. No estaba listo. «Algún día te encontrará», dijo Marisa, apareciendo con 2 copas de vino. «Necesitamos un plan a largo plazo». Asentí, curiosamente en paz. «Nunca pensé que tendría el valor de hacer esto». «Yo siempre supe que lo tenías», sonrió ella. «Solo te hacía falta un empujón». En los días siguientes, el teléfono no dejó de vibrar, pero yo lo mantenía apagado. Ricardo, su esposa, incluso algunos familiares a los que casi no veía, todos parecían haberse puesto de acuerdo. Marisa, que se quedó unos días más antes de volver a Nueva York, se convirtió en mis ojos y oídos. Me ayudó a abrir una nueva cuenta bancaria, alquilar un pequeño apartamento cerca de la playa y registrar de forma legal algunos ahorros. A los 68 años, nunca había trabajado de verdad con contrato, pero empecé a vender pasteles caseros y bordados en la feria local. Para mi sorpresa, a la gente le encantaban las cosas que hacía con mis manos. Por primera vez en mi vida, el dinero que entraba era fruto directo de mi esfuerzo. Y era solo mío. Marisa volvió a su ciudad, pero seguíamos en contacto a diario. Me contó cómo Ricardo había ido a su despacho, furioso, exigiendo saber dónde estaba yo, amenazando con tomar medidas legales, asegurando que yo ya no estaba en mis cabales. «¿Y qué le dijiste?», pregunté. «Le dije que estás perfectamente lúcido y que si sigue amenazando, pediré una orden de alejamiento». Rió. Deberías haberle visto la cara. Apostaría a que nadie le había dicho que no en su vida. A finales de ese mes, recibí una carta inesperada del abogado de Ricardo, un tal Roberto Méndez, exigiendo mi regreso inmediato por preocupaciones sobre mi salud mental y amenazando con intentar tomar control de mis bienes. En el mismo sobre venía una nota de puño y letra de Laura, llena de desesperación. «Diego, por favor vuelve. Ricardo está fuera de control. Los acreedores nos acorralan. Te necesitamos». Le entregué todo a Marisa, que respondió en mi nombre con un lenguaje frío y profesional, adjuntando mi último informe médico, donde se certificaba que estaba en pleno uso de mis facultades, junto con un listado detallado de todo el dinero que Ricardo me había arrancado a lo largo de los años. «Todo saldrá bien», me tranquilizó Marisa por teléfono. «Pero Ricardo no se va a rendir fácilmente. Acaba de perder a su banco personal, y ese banco eras tú. Lo está enloqueciendo». Unas semanas después, recibí a una visitante que no esperaba. Mi nuera, Laura,
Apareció en la puerta de mi pequeño piso alquilado. Estaba pálida, adelgazada, con ojeras profundas. «¿Cómo me has encontrado?», pregunté, atónito. «Contratamos a un investigador privado», respondió, avergonzada. «¿Puedo pasar?». Dudé un segundo, pero al final abrí la puerta. Laura miró el apartamento con expresión de sorpresa. «Es acogedor», dijo, claramente impactada de que hubiera elegido algo tan sencillo después de dejar una casa grande. «Es mío», respondí, suave. Nos sentamos en el pequeño balcón, con el mar brillando a lo lejos. Laura sostenía la taza de té con las manos temblorosas. «Las cosas están mal, Diego», susurró. «Ricardo ha cambiado. Está desquiciado». Mi voz se quebró cuando pregunté: «¿Y mis nietos?». «Tienen miedo», contestó. «No entienden qué está pasando». Ricardo vendió el coche. Ahora intentamos vender el apartamento de la playa para pagar parte de la deuda. Hizo una pausa. «No son solo los 300.000, Diego, es mucho más». No me sorprendió. Eduarda había hecho lo mismo. Siempre había más deudas de las que confesaba, siempre más mentiras, siempre más agujeros que tapar. «Así que no has venido para convencerme de que vuelva», dije. «Has venido a pedirme más dinero». Laura bajó la mirada. «Es más complicado que eso. La gente a la que debemos no es paciente. Ricardo les dijo que tú todavía tienes dinero». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Me ha usado como garantía?». Laura guardó silencio, pero su silencio lo dijo todo. «Tienes que salir de ahí, Laura», dije, apretándole la mano. «Lleva a los niños y vete a casa de tus padres». «No es tan fácil», respondió con la voz quebrada. «Él controla todo, las cuentas, los papeles, hasta mi teléfono. Ni siquiera sé cómo he logrado escaparme hoy». La miré, con el corazón encogido. Yo también, durante años, creí que no sabía cómo salir. Pero al final, salí. «Puedo ayudarte», dije. «No con dinero, pero sí a liberarte». En sus ojos se mezclaron el miedo y la esperanza. «Nos encontrará, igual que te encontró a ti», susurró. «Entonces estaremos preparados», respondí, sintiendo dentro de mí una fuerza que no había conocido nunca. «Primero sacamos a ti y a los niños, después veremos el resto». Laura se fue con un plan claro y un teléfono nuevo, con un número que escondí en la parte interior de su bota. Al caer la tarde me quedé solo en el balcón, viendo cómo el cielo se teñía de naranja, sintiendo que mi propia vida se estaba transformando de la oscuridad a la luz. Esa noche me llamó Marisa. «Laura ha ido a verte, ¿verdad?», fue lo primero que preguntó. «¿Cómo lo sabes?». Ricardo volvió a mi despacho. Esta vez no vino solo. Trajo a un prestamista de esos de película grande con la cara llena de cicatrices. Insinuaron cosas. Querían saber dónde estabas. Se me heló la sangre. «¿Y qué les dijiste?». «Que si se atreven a tocarte a ti, a mí o a cualquier persona cercana, me aseguraré de que pasen el resto de su vida en prisión», respondió Marisa sin titubeos. «Diego, esto se está poniendo peligroso. Ricardo está desesperado». A la mañana siguiente, llamaron a la puerta con fuerza. El corazón se me aceleró. ¿Había sido Ricardo? Miré por la mirilla y vi a una mujer desconocida. «¿Es usted Diego Morales?», preguntó cuando entreabrí la puerta, sin quitar la cadena. «Sí», mostró una placa. «Soy la inspectora Olivia Ramírez, del Departamento de Policía. Necesitamos hablar sobre su hijo, Ricardo Morales». La invité a pasar y le serví un café. Se sentó en el pequeño sofá del salón. «Su hijo está siendo investigado por fraude financiero, falsificación de documentos y vínculos con una red de usura», explicó. «Necesitamos saber si usted está al tanto de alguna de estas actividades». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Una parte de mí siempre había sospechado que Ricardo no hacía negocios limpios, pero oír las palabras «investigación criminal» me dejó helado. «Solo sabía que tenía problemas económicos», respondí, pero no imaginaba que fuera tan grave. Olivia tomó notas y luego preguntó:
Usted dejó su casa hace unos 2 meses, ¿correcto? ¿Por qué? Le conté todo. Los préstamos repetidos, la manipulación, la presión por los $300,000. Olivia escuchaba con atención, anotando de vez en cuando. ¿Alguna vez utilizó su nombre para firmar documentos o le pidió que firmara papeles sin explicárselos bien? Cerré los ojos tratando de recordar. Sí. Hace unos años me pidió que firmara unos documentos para poder mover dinero fácilmente en caso de emergencia. Dijo que era para protegerme en la vejez. Asintió lenta. Hemos encontrado varias transacciones sospechosas en cuentas a su nombre. Cuentas que probablemente usted ni siquiera sabía que existían. Se me revolvió el estómago. Ricardo no solo me había manipulado, había robado mi identidad. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, intentando mantener la calma. Seguiremos investigando, dijo ella. Necesitaremos que preste una declaración oficial pronto. Y, siendo sincera, es muy probable que su hijo enfrente cargos en las próximas semanas. También debería tener cuidado con su seguridad. Cuando Olivia se fue, llamé a Marisa, que prometió volar a Florida ese mismo día. Siempre sospeché que Ricardo estaba metido en cosas turbias, me dijo. Pero no a este nivel. Esa tarde recibí un mensaje de Laura. Se ha enterado de nuestro plan. Estoy encerrada en la habitación con los niños. Está rompiendo todo. Sentí que el cuerpo se me enfriaba entero. Llamé enseguida a Olivia, que envió una patrulla a la casa de Ricardo. Las horas siguientes pasaron lentísimas, entre miedo y llamadas. Al caer la noche supe que Laura y los niños estaban a salvo y que Ricardo había sido detenido por oponerse a la intervención policial. Esa noche, Marisa llegó y me encontró sentado en el balcón, mirando un mar oscuro. Se sentó a mi lado en silencio, hasta que preguntó, «¿Cómo te sientes?» «Culpable», susurré. Si no me hubiera ido, quizá las cosas habrían sido distintas. Marisa negó con la cabeza. «No. Si no te hubieras ido, te habrías hundido con él. Incluso podrías haberte visto metido en sus estafas». Me tomó la mano. «Hiciste lo único que podías hacer. Te salvaste a ti. Y quizá también a Laura y a los niños». A la mañana siguiente, el titular del periódico me dejó sin habla. Empresario detenido por fraude y vínculos con crimen organizado. La foto mostraba a Ricardo esposado, escoltado por agentes. Un desconocido. El teléfono sonó. Era la inspectora Olivia. «Señor Morales, su hijo quiere verlo. Dice que solo hablará con usted». Miré a Marisa, que ya lo entendía todo. «No tienes por qué ir», me dijo. «No después de todo lo que te ha hecho». «Tengo que ir», respondí, con una firmeza que me sorprendió. «Necesito mirarlo a los ojos para cerrar esto». La comisaría era fría, con luces fluorescentes que marcaban cada arruga de mi cara. Ricardo entró esposado en la sala de visitas, con un uniforme gris que lo hacía parecer más pequeño, más viejo. Cuando me vio, sus ojos, tan parecidos a los de su madre, se llenaron de lágrimas. «Papá, viniste». Me senté frente a él, manteniendo cierta distancia. «Querías verme. Aquí estoy». «Estoy en problemas serios, papá. No lo entiendes», dijo rápido. «Esa gente no bromea. Si no puedo pagarles...» «No», lo interrumpí sereno. «El que no entiende eres tú. No he venido a darte dinero. Esa época se acabó». Su cara pasó de la debilidad a la rabia. «Me dejaste tirado cuando más te necesitaba», escupió. «Abandonaste a tu familia». «No», respondí. «Dejé de alimentar tu autodestrucción. Hay una gran diferencia. Te he dado dinero toda la vida. Ahora te toca enfrentarte a las consecuencias». Ricardo golpeó la mesa con las manos esposadas. «La casa sigue a mi nombre. No te queda nada». «Todavía me tengo a mí mismo», dije poniéndome en pie. «Lo único que estuve a punto de perder por culpa de personas como tú y como tu madre». Me di la vuelta hacia la puerta y añadí, «Laura y los niños están a salvo. Tendrán la oportunidad de empezar de nuevo lejos de ti. Yo también». Mientras salía de la comisaría, sentí cómo se me caía de encima un peso de años. El sol de Florida era cálido y deslumbrante tras la frialdad artificial del interior.
Marisa me esperaba en el coche. «¿Qué tal?», preguntó. «Libertad», respondí, sonriendo de verdad por primera vez en mucho tiempo. 6 meses después de irme, había llegado el invierno. El viento del mar era más fuerte, las olas más inquietas. Mi pequeño piso se había convertido en un verdadero hogar, con macetas en el balcón y bordados de colores colgados en las paredes. Laura y los niños, Lucas, de 8 años, y Mariana, de 6, se habían mudado a un pueblo tranquilo tierra adentro, cerca de su familia. Hacíamos videollamadas cada semana. Marisa me enseñó a usar bien la tecnología. Los niños se iban adaptando, aunque de vez en cuando preguntaban por su padre. «Abuelo, ¿cuándo podemos ir a verte?», preguntó Lucas. «En las vacaciones de verano de julio», prometí. «Construiremos castillos de arena y recogeremos conchas en la playa». Laura apareció en la pantalla sonriendo con dulzura. Estaba más sana, con mejillas sonrosadas y mirada tranquila. «¿De verdad nos invitas, Diego?». «Por supuesto», contesté. «El piso es pequeño, pero hay sitio para todos. Quiero oír reír a los niños aquí». Después de la llamada me senté a ver las olas golpear la orilla. El juicio de Ricardo sería el mes siguiente. Los cargos eran graves: fraude, falsificación, conspiración. Marisa calculaba al menos 10 años de condena. Yo había aceptado declarar, no por odio, sino por justicia. Por mí, por Laura y por todos los que Ricardo había engañado. Entonces sonó el teléfono. Un número desconocido. «¿Sí?». «Señor Morales», dijo una voz masculina. «Soy el abogado de su hijo, Roberto Méndez». El corazón se me encogió. Últimamente Ricardo cambiaba de abogado cada 2 por 3. Todos prometían milagros y no conseguían nada. «¿Qué necesita?». «Ricardo quiere negociar. Tiene información sobre operaciones más grandes que podría interesar a la Fiscalía, a cambio de una condena menor, pero necesita su ayuda». Suspiré. Ya sabía por dónde iba aquello. Ayuda económica, ¿verdad? Para pagar a su equipo especial. $200,000, respondió sin rodeos. Me reí, incrédulo. «No me lo puedo creer. No tengo ese dinero y aunque lo tuviera, no lo gastaría en esto». «Señor Morales», su tono se endureció. «Su hijo podría pasar más de 10 años en prisión. Como padre, usted...». «Como padre», lo interrumpí, «ya he hecho bastante, durante décadas. Ahora le toca a él afrontar sus actos». Hubo un silencio al otro lado. Luego el abogado habló más bajo. «Dijo que usted respondería así. Me pidió que le dijera que todavía tiene copias de los papeles que firmó, documentos que podrían implicarlo en algunos de sus asuntos». Sentí un nudo en el estómago, pero mi voz se mantuvo firme. «Dígale a mi hijo que el chantaje es otro delito para añadir a su lista, y que estoy preparado para lo que haga falta si eso significa terminar con este ciclo». Colgué con la mano temblando y llamé enseguida a Marisa para contárselo todo. «Está faroleando», me aseguró. «Todos los documentos que firmaste ya han sido revisados por la policía y se ha dejado claro que fue bajo presión. Su patrón de conducta está clarísimo. Aún así, aquella noche no pude dormir. Me quedé despierto, recordando cada papel que había firmado para Ricardo o para Eduarda. Tantos contratos, autorizaciones, documentos que apenas miré porque confiaba en que ellos velaban por mí. A la mañana siguiente llamaron a la puerta con insistencia. Era la inspectora Olivia, acompañada de otro agente. «Señor Morales, necesitamos que venga con nosotros a la comisaría. Ha surgido algo nuevo en el caso de su hijo». De camino, Olivia me explicó que Ricardo había intentado sobornar a un guardia para introducir un teléfono en su celda. Por suerte, el guardia formaba parte de una investigación interna y grabó todo. En la comisaría me mostraron la transcripción de la llamada que Ricardo pensaba hacer cuando tuviera el móvil. Era para uno de los hombres a los que debía dinero. Su voz sonaba nítida. «Mi padre tiene dinero escondido. Si no puedo pagar, ya sabes dónde encontrarlo». Sentí un frío que me caló hasta los huesos. Mi propio hijo estaba dispuesto a poner la vida de su padre en la mira, solo para salvarse. «Con estas pruebas», dijo Olivia con delicadeza,
Vamos a recomendar protección temporal para usted y le aconsejamos que se traslade a otro lugar. La policía me escoltó a casa. Marisa ya estaba allí, avisada de antemano. Nada más verme, me abrazó con fuerza. Estoy buscando un piso con seguridad privada para ti, dijo. Una urbanización cerrada, con vigilancia. Miré alrededor de mi pequeño apartamento, las plantas que regaba cada día, las cortinas que yo mismo había cosido, la ventana que se abría al mar y me traía paz cada mañana. No, dije, sorprendido por mi propia voz. No voy a huir otra vez. No permitiré que Ricardo siga controlando mi vida, ni siquiera desde la cárcel. Marisa me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Diego, esa gente es peligrosa. Lo sé, seré prudente. Pero este es mi hogar, el primero que he elegido yo. No pienso renunciar a él. En los días siguientes, instalamos un nuevo sistema de seguridad, cámaras, alarmas, cerraduras reforzadas. La policía aumentó las patrullas y 2 agentes de paisanos se turnaban en un coche frente al edificio. Laura llamó, angustiada al enterarse. Diego, ven a quedarte con nosotros, por favor. Estoy bien, cariño. La tranquilicé. Tengo mi propia vida ahora. Las ferias de artesanía, los amigos, hasta clases de natación para mayores, reí. A los 68 años, por fin sé quién soy cuando no estoy cuidando de personas desagradecidas. Una semana después, cuando todo parecía haberse calmado un poco, recibí la citación para declarar en el juicio de Ricardo. Marisa, que seguía alojándose en Florida conmigo, leyó el papel en voz alta. ¿Estás preparado? Verlo en el tribunal no será fácil. Miré al mar, mi único testigo silencioso durante todo aquel proceso. Estoy preparado, dije. El juzgado del centro de Miami era grande e imponente. Era la primera vez que volvía allí desde que me fui, y la ciudad me resultaba extraña. Marisa conducía mientras yo miraba por la ventanilla. ¿Nervioso?, preguntó. Raro, respondí. Se siente como cerrar un capítulo. En la sala nos sentamos en la primera fila. La fiscal, una mujer de unos 50 años con mirada aguda, se acercó a estrecharme la mano. Señor Morales, su testimonio es crucial hoy. Ricardo intenta presentarse como una víctima manipulada. Siempre se le dio bien hacerse la víctima, murmuré. La puerta lateral se abrió y Ricardo entró escoltado por 2 agentes. Se le veía demacrado, con las mejillas hundidas. Nuestros ojos se cruzaron. Los suyos suplicaban. Los míos se mantuvieron serenos. El juez entró y todos nos pusimos en pie. El juicio comenzó con las formalidades de rigor. Peritos y expertos explicaron la complejidad de los fraudes de Ricardo. Cuando dijeron mi nombre, me levanté y caminé hasta el estrado con las piernas temblorosas pero el corazón firme. Tras jurar decir la verdad, la fiscal preguntó, ¿puede describir su relación con el acusado, su hijo? Miré directamente a Ricardo. Lo crié solo después de que su madre muriera hace 10 años, respondí. Antes de eso parecíamos una familia normal, pero solo en apariencia. ¿A qué se refiere? Mi esposa, Eduarda, la madre de Ricardo, también era controladora y manipuladora con el dinero. Ricardo aprendió de la mejor. ¿Y de qué manera su hijo lo manipulaba económicamente? Conté todo. Los préstamos repetidos, las promesas vacías, las amenazas sutiles. El último ultimátum, los $300,000, todos mis ahorros, para pagar la supuesta deuda de su esposa. Y cómo cuando entendí que nunca vería ese dinero, me marché. ¿Qué lo llevó, después de tantos años, a irse por fin?, preguntó la fiscal. Hice una pausa. El desprecio en su voz, dije. Cuando me dijo, no me falles, papá, entendí que, para él, yo no era una persona, solo una cartera con patas. Algo se rompió dentro de mí y volvió a formarse en algo más fuerte. El abogado de Ricardo se levantó para el contrainterrogatorio, rebosante de confianza. Señor Morales, ¿se considera usted un buen padre? Vi que la fiscal iba a objetar, pero le hice un gesto para que me dejara responder.
Durante décadas creí que ser un buen padre era darlo todo. Dinero, tiempo, incluso mi dignidad, contesté. Ahora sé que ser un buen padre también significa enseñar a tu hijo que todo acto tiene consecuencias. Usted abandonó a su hijo cuando más lo necesitaba, me acusó. ¿No es así? No. Dejé de permitir que se hiciera daño a sí mismo y a los demás a través de mí. Es muy distinto. Y esas supuestas amenazas que usted menciona, qué conveniente que las recuerde ahora justo cuando él está intentando llegar a un acuerdo. Las grabaciones hablan por sí solas, respondí. Yo no gano nada viendo cómo mi propio hijo está dispuesto a vender a su padre a criminales. Solo veo tragedia. Cuando terminé de declarar, regresé a mi asiento con las piernas temblorosas. Marisa me tomó la mano sin decir nada. El juicio continuó con declaraciones de empleados, víctimas y de la propia Laura, que relató años de engaños. Vi cómo Ricardo se agitaba cada vez más, inclinando la cabeza y murmurando enfadado a su abogado. Durante un receso, Marisa y yo fuimos a un café cercano. Mientras removía distraído mi taza, noté a un hombre sentado 2 mesas más allá, mirándonos. Cuando giré la cabeza, fingió apartar la vista. «Marisa», susurré, «ese hombre nos sigue». Echó un vistazo discreto. «Tal vez es periodista. El caso está teniendo repercusión». Pero su postura, la manera en que hacía como que no miraba, me inquietó. «Quiero volver al juzgado», dije. Al levantarnos, el hombre también se levantó y nos siguió a cierta distancia. Avisé a los agentes de la entrada. Asintieron y dijeron que lo vigilarían. Cuando la sesión se reanudó, el juez regresó a la sala. «En el caso del Estado contra Ricardo Eduardo Morales», pronunció, «este tribunal declara al acusado culpable de todos los cargos». Una ola de alivio me recorrió el cuerpo, seguida de una tristeza profunda. El niño que un día tuve en brazos era ahora, oficialmente, un criminal. «La sentencia», continuó el juez, «es de 12 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a partir de los 4, además de multas y devolución de parte del dinero». Ricardo permaneció en silencio. Cuando los agentes se acercaron para llevárselo, giró la cabeza hacia mí. «Esto no se acaba aquí», dijo, lo bastante alto para que yo lo oyera. «Te vas a arrepentir». Al salir del juzgado, vi al mismo hombre de antes, a lo lejos. Lo señalé a la policía y se perdió entre la gente. «Tenemos que volver a Florida hoy mismo», le dije a Marisa. «No me siento seguro aquí». La semana siguiente intenté retomar mi rutina. La policía solo pasaba de vez en cuando, asegurándome que las amenazas de Ricardo no eran creíbles mientras estuviera encerrado. Una tarde, al volver de la feria donde vendía mis bordados, vi un coche desconocido aparcado cerca de mi edificio, los cristales tintados, colocado justo con vista a la entrada principal. Sentí como una inquietud me subía por la espalda. No entré. Seguí caminando y llamé a Olivia. «Puede que no sea nada», dijo, «pero voy a comprobarlo. Quédese en un lugar público». Entré en una cafetería cercana y me senté junto a la ventana. 20 minutos después llegaron varios coches de policía. 2 hombres salieron del vehículo sospechoso intentando marcharse, pero los detuvieron. Mi teléfono sonó. «Señor Morales», era Olivia. «Hemos detenido a 2 hombres con antecedentes. Llevaban un arma sin registrar y un papel con su dirección escrita». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. «Es posible que sean socios de Ricardo», añadió. «Los estamos interrogando. ¿Tiene dónde quedarse unos días?» Llamé a Marisa de inmediato. Su respuesta fue firme. «Voy para allá en 1 hora. Nos vamos a mi casa de la playa. Nadie conoce ese lugar». Volví a mi piso escoltado por la policía para coger solo lo esencial. Mientras guardaba cosas a toda prisa, miré la casa que había construido con tanto cariño. Otra vez estaba huyendo. O quizá no. Una idea empezaba a tomar forma, algo que el antiguo Diego nunca habría pensado, pero que ahora tenía todo el sentido. Cuando Marisa llegó, le conté mi plan. «Es arriesgado», advirtió. «Vivir con miedo para siempre es más arriesgado», respondí.
Estoy cansado de huir. Al día siguiente, en lugar de escondernos en la casa de la playa, regresé a mi apartamento con un objetivo claro. Con la ayuda de Olivia y su equipo, montamos una trampa. Los 2 hombres detenidos habían aceptado colaborar a cambio de una reducción de pena y confesaron que Ricardo, usando un teléfono de contrabando en prisión, había contratado a alguien para darme un escarmiento. Quería hacerte daño de verdad, explicó Olivia. Quiere demostrar que sigue teniendo poder, incluso desde la cárcel. El plan era sencillo. Yo seguiría con mi rutina como si no supiera nada, mientras agentes de paisano vigilaban la zona. Cuando el hombre contratado apareciera, lo atraparíamos infraganti. Durante 3 días viví con los nervios a flor de piel. Cualquier ruido me sobresaltaba. Cualquier desconocido en la calle me parecía sospechoso. La mañana del 4.º día, mientras regaba las plantas del balcón, vi a un hombre apoyado en un poste al otro lado de la calle, mirando directamente hacia mi edificio. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. Me aparté y entré rápido. «Es él», le susurré a la supuesta señora de la limpieza, que en realidad era una agente encubierta. «Estoy seguro». El hombre observó unos 30 minutos, luego cruzó la calle hacia la puerta. El portero, otro policía disfrazado, lo dejó entrar. Yo me senté en el salón, de cara a la puerta, con el corazón golpeándome en el pecho. Los agentes se escondieron en el baño, con la puerta entreabierta. Sonó el timbre. Respiré hondo y abrí. ¿El señor Diego Morales?, preguntó. Era un hombre de aspecto común, alguien que podría pasar desapercibido en cualquier sitio. Sí. Traigo un mensaje de su hijo. Antes de que pudiera hacer nada, 3 agentes aparecieron y lo redujeron en cuestión de segundos. No opuso resistencia, incluso parecía aliviado de haber sido detenido. Esa misma tarde, Olivia vino con noticias. El hombre lo había confesado todo. Ricardo le había ofrecido $5.000 para darle una lección a su padre desagradecido. ¿Y qué significaba exactamente eso?, pregunté. Olivia dudó un instante. Tenía orden de destrozar el piso, amenazarlo y... Hizo una pausa. Dejarle algunos golpes, nada mortal, solo lo suficiente para que viviera con miedo el resto de su vida. Me desplomé en la silla, las piernas temblando. ¿Es suficiente para sumarle cargos a Ricardo? Más que suficiente, respondió. Agresión en grado de tentativa, conspiración, amenazas. Con esto se le terminará cualquier posibilidad de libertad condicional. Una semana después pedí permiso para visitarlo en prisión. Ricardo parecía desconcertado. Quizá no creía que iría. He venido a despedirme, Ricardo, dije, sentándome frente al cristal grueso. ¿Despedirte?, frunció el ceño. Ha confesado todo, continué. Tendrás más cargos y podrías estar aquí mucho más tiempo. Hice una pausa. Pero no vengo por eso, vengo a decirte que sigo adelante con mi vida. Ricardo soltó una carcajada amarga. ¿Seguir adelante? Tienes casi 70 años. Estás solo. No, respondí tranquilo. Soy libre, y he descubierto que nunca es tarde para empezar de nuevo. Toda mi vida solo me conocí como el marido de Eduarda y el padre de Ricardo. Ahora estoy intentando ser simplemente Diego. Me miró con una mezcla de desprecio y desconcierto. ¿Y quién es ese tal Diego? Sonreí de verdad. Un hombre que por fin aprendió a valorarse. Un hombre que ya no conoce el miedo. Ricardo golpeó el cristal, furioso. ¿Crees que esto se acabó? No ha terminado. Algún día saldré de aquí. Cuando llegue ese día, si es que llega, respondí, estaré preparado. Me levanté. Adiós, Ricardo. Al salir de la prisión, sentí que dejaba atrás no solo a mi hijo, sino también al hombre temeroso que había sido. El cielo estaba de un azul intenso, el aire limpio y fresco. Marisa me esperaba en el coche. ¿Qué tal?, preguntó. Libertad, respondí, con una sonrisa tranquila. Un año después de marcharme, el otoño llegó a Florida, tiñendo los árboles de tonos rojos y naranjas.
Mi pequeño negocio de bordados había crecido. Tenía 3 alumnos, personas mayores como yo, que venían cada semana, más por hablar y compartir historias que por coser. Laura y los niños Lucas y Mariana ya se habían mudado 2 veces hasta encontrar un pueblo tranquilo cerca de su familia. Venían a verme cuando podían. Lucas llenaba el apartamento de risas, haciendo castillos en la arena y pescando conmigo en el muelle. Mariana prefería quedarse en la mesa junto a la ventana, bordando a mi lado. Ricardo seguía en prisión. Su condena se había ampliado 3 años más por haber intentado contratar a alguien para asustarme. Olivia me contaba a veces que se mantenía en silencio, quizá por fin aceptando su destino. Una tarde de sábado, al volver de la feria de artesanía, una persona me esperaba en la entrada del edificio. Tendría unos 50 años, mechones de canas y una cara extrañamente familiar. ¿Es usted Diego Morales?, preguntó. Sí. Soy Cristian Álvarez. Fui el esposo de Eduarda antes que tú. Me quedé helado. Eduarda siempre había dicho que su exmarido estaba loco y era interesado. Verlo allí frente a mí me reveló la ironía de aquellas palabras. Pase, por favor, logré decir. Nos sentamos en el salón, con 2 tazas de té entre nosotros. Cristian me explicó por qué había venido. Leí sobre Ricardo, sobre cómo te manipuló durante años. Eduarda hizo lo mismo conmigo. Cuando leí tu historia, supe que tenía que encontrarte para cerrar ese capítulo. ¿Cómo me has encontrado? No fue difícil. Tu historia se ha compartido en grupos de apoyo para mujeres que han sufrido abuso económico y para algunos hombres que han pasado por lo mismo. Te has convertido en un símbolo de fuerza. Me quedé en silencio. Yo, un símbolo. Cristian sonrió. Un hombre de casi 70 años que se fue de todo, que se plantó ante su propio hijo en un tribunal. Sí, Diego, inspiras a muchos. Hablamos durante horas. Cristian me contó cómo Eduarda lo había aislado de su familia, cómo controló cada centavo, cómo lo hizo creer que no valía nada sin ella. Cuando se divorciaron, lo dejó prácticamente sin nada, y luego se casó conmigo. Su historia era un espejo del que yo mismo había vivido. Cuando murió, dijo Cristian, sentí alivio porque ya no podía hacer daño, pero también rabia porque nunca enfrentó las consecuencias. Nunca se sentó en un banquillo. Lo entiendo, respondí. Antes culpaba solo a Ricardo, pero ahora veo que Eduarda plantó la semilla. Mi hijo fue el fruto de ese ejemplo. El ciclo continúa, susurró Cristian, hasta que alguien lo rompe. Al caer la tarde intercambiamos teléfonos y prometimos seguir en contacto. Después de que se fue, me quedé en el balcón mirando la puesta de sol, pensando en todo. Eduarda y Ricardo, madre e hijo. 2 personas que habían gobernado mi vida durante años, ahora estaban los 2 fuera de ella, una en la tumba, el otro entre rejas. Las cicatrices que dejaron seguían ahí, pero yo empezaba al fin a curarlas. Esa noche escribí en mi diario un hábito nuevo. Hoy, con 69 años, me he dado cuenta de que he pasado la mayor parte de mi vida intentando ser lo que otros querían que fuera. Un esposo entregado, un padre que se sacrifica, una cuenta bancaria con patas, siempre dando, siempre con miedo a decepcionar. Ahora estoy aprendiendo a ser yo mismo, más fuerte, más valiente y mucho más capaz de lo que imaginé. No puedo recuperar los $300,000 que Ricardo me quitó, ni los años de matrimonio asfixiante con Eduarda, pero el tiempo que me queda es mío, para vivir, respirar y elegir sin miedo, sin control y sin arrepentimientos. Al día siguiente recibí un correo electrónico de Cristian. Había hablado con otras personas en situaciones parecidas y quería formar un grupo de apoyo. Acepté sin dudar. La primera reunión fue en una cafetería cerca de la playa. Éramos 5 personas, la mayoría mujeres y algún hombre, cada uno con su historia de control económico y cicatrices emocionales de cónyuges, hijos o hermanos. Compartimos, escuchamos, reímos, lloramos y celebramos pequeñas victorias. Al terminar, Marisa, que había venido conmigo, dijo: «Deberían hacer algo oficial con esto.
Hay muchísimas mujeres ahí fuera que necesitan oír estas historias, que necesitan saber que nunca es tarde para empezar otra vez. La idea creció rápido. Unos meses después, Renacer ya existía oficialmente, una organización sin ánimo de lucro para apoyar, sobre todo, a mujeres que habían sufrido abuso económico y emocional, y también a quienes hubieran pasado por dinámicas similares. Usé mis habilidades de bordado para diseñar el logo, un fénix radiante resurgiendo de las cenizas. Nuestro primer taller público reunió a más de 50 mujeres. Me temblaban las manos al subir al pequeño escenario, pero cuando empecé a hablar, todo se aclaró. Mi nombre es Diego Morales, dije. Tengo 69 años. Durante casi 7 décadas dejé que otros controlaran mi vida y mi dinero. Primero mi esposa, luego mi hijo. Hasta el día en que mi hijo me exigió $300,000, prácticamente todo lo que tenía. Ese fue el día en que algo dentro de mí se rompió y luego renació. Miré las caras atentas. Nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para volver a empezar. Y nunca es tarde para descubrir quién eres de verdad cuando dejas de vivir para la aprobación de los demás. El aplauso llenó la sala. 2 años después de haberme ido de todo, recibí una carta inesperada. Era de Ricardo. La letra era más lenta, menos impulsiva. Papá, se me hace raro escribir esto. No creo merecer llamarte papá. No te escribo para pedir perdón. No me lo merezco. Solo quería decirte que he empezado terapia en prisión. El terapeuta me ha ayudado a ver cosas que nunca quise ver, que he repetido lo que hacía mamá, que he tratado a la gente como herramientas, no como personas. No es una excusa, es la verdad. Tenías razón al obligarme a enfrentar las consecuencias. Puede que tires esta carta. Lo entendería. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, me siento orgulloso de ti. Vi tu foto en las noticias, hablando a esas mujeres. Te ves distinto, más fuerte. Ricardo, leí la carta muchas veces. Sentí emociones mezcladas, desconfianza, porque sé demasiado bien lo manipulador que puede ser. Tristeza por todo lo que pudo haber sido diferente. Y, muy en el fondo, una pequeña chispa de esperanza. No respondí enseguida. Llevé la carta a mi sesión de terapia, otro hábito sano de mi nueva vida. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó la psicóloga cuando terminé de leerla en voz alta. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere creer que de verdad está cambiando. Otra parte me recuerda todas las veces que ya me engañó. ¿Y si las dos partes tuvieran su parte de razón?, dijo ella. ¿Y si de verdad está intentando cambiar, pero aún así no es seguro para ti volver a abrirle la puerta como antes? Esa pregunta se me quedó dando vueltas varios días. Al final, le escribí una carta corta. Ricardo, he recibido tu carta. No puedo decir que crea todo lo que escribes. La confianza, cuando se rompe, es difícil de reconstruir. Pero reconozco tu esfuerzo por pedir ayuda y reflexionar sobre lo que hiciste. Mi vida ahora está centrada en apoyar a mujeres, y también a otros, que han pasado por experiencias parecidas. En eso he encontrado paz y propósito. Espero que tú también encuentres tu camino. Si ese camino te lleva realmente a cambiar, quizá algún día podamos hablar otra vez, no como padre e hijo como antes, sino como dos personas intentando ser mejores. Diego. Mandé la carta sin expectativas. Pasaron meses sin respuesta, y estuvo bien. Mi vida ya caminaba sola, lejos de Ricardo y de la oscuridad del pasado. Llegó la primavera a Florida, llenando la ciudad de colores vivos. Renacer creció rápido. Teníamos una pequeña oficina en el centro y un equipo de voluntarias y voluntarios comprometidos. 2 veces por semana hacíamos clases gratuitas de educación financiera, algo que yo mismo tuve que reaprender desde cero a los 68 años. Laura se había convertido en colaboradora habitual, compartiendo su proceso de recuperación económica y emocional. Los sábados eran siempre para mis nietos. Lucas, ya casi con 10 años, se había obsesionado con la astronomía y le encantaba pescar conmigo en el muelle mientras hablaba de planetas. Mariana, de 8, prefería sentarse conmigo junto a la ventana a bordar. Una tarde,
Mientras pasaba la aguja por la tela, me preguntó: «Abuelo, ¿eres feliz ahora?». Me quedé congelado un instante, mirando su cara inocente, sus ojos curiosos. «Sí, cariño», respondí suave. «Más feliz que nunca, incluso sin tu abuela y sin tu papá». Elegí bien las palabras. «A veces, Mariana», seguí, «tenemos que alejarnos de personas a las que queremos para volver a encontrarnos a nosotros mismos. Eso no significa que dejemos de quererlas, significa que aprendemos a querernos también a nosotros». Ella se quedó pensando, con el ceño fruncido. «Como cuando quiero estar sola en mi cuarto, aunque me guste jugar con Lucas», dijo al fin. Me reí. «Exactamente como eso». En junio de ese año recibí otra llamada de Olivia. «Señor Morales, la llamo para informarle de que su hijo será trasladado a un programa de reinserción con trabajo vigilado el mes que viene». Me quedé helado. «Pensé que le habían ampliado la condena», dije. «Y se la ampliaron», explicó. «Pero ha mostrado buena conducta, ha completado programas de rehabilitación y su abogado ha pedido una reducción parcial. Seguirá con muchas restricciones, pero podrá trabajar de día». Le di las gracias y colgué, con una vieja inquietud revolviendo en mi interior. Ricardo volvería a tener algo de libertad. ¿Qué significaría eso para mí, para Laura, para los niños? Llamé a Marisa de inmediato. «¿Crees que debo preocuparme?», le pregunté. Ella escuchó todo y respondió con su habitual pragmatismo. «Reforzaremos un poco más la seguridad del piso, por si acaso. Pero sinceramente no creo que haga nada estúpido. Tiene demasiado que perder». Una semana después recibí otra carta de Ricardo. Esta vez el tono era medido y distante. «Diego, el mes que viene me trasladan a un programa de trabajo. Quería que lo supieras por mí, no por otros. Trabajaré en un proyecto de reforestación durante el día y volveré al centro por la noche y los fines de semana. No tengo intención de interferir en tu vida. He aprendido la lección. La terapeuta dice que respetar los límites es el primer paso para tener relaciones sanas. Estoy intentando practicarlo. También quería que supieras que he contactado con Laura por los niños. Ha aceptado que les escriba cartas supervisadas. Tal vez algún día vuelva a verlos cuando ella sienta que es seguro. Sé que ya no puedo llamarte papá como antes. Solo quería agradecerte que, a tu manera, me obligaras a enfrentar lo que soy, Ricardo. Que ya no me llamara papá al principio, o al final de la carta me llamó la atención. Ricardo parecía aceptar por fin que la relación antigua ya no existía. Compartí la carta con Laura en nuestra siguiente videollamada. «Sí», me dijo. Le di permiso para escribirles. El terapeuta dijo que no debemos hacerles creer que su padre es un monstruo. Sus cartas han sido diferentes. Pregunta por sus aficiones, no hace promesas, no se queja. «¿Crees que de verdad ha cambiado?», pregunté. Laura se encogió de hombros. «Tal vez, o tal vez solo ha aprendido a comportarse mejor. Por eso todo es supervisado». Hizo una pausa. «¿Y tú? ¿Vas a responderle?», lo pensé un momento. «Creo que sí, solo para reconocer que lo sé y para mantener el límite claro». Le escribí: «Ricardo, gracias por avisar de tu traslado. Te deseo suerte en esta nueva etapa. Me alegra que puedas tener contacto supervisado con tus hijos. Ellos merecen un buen padre, si eres capaz de llegar a serlo. Como ya te dije, yo he encontrado mi camino. Espero que tú encuentres el tuyo. Diego». En julio, el calor se volvió asfixiante. Una tarde bochornosa me llamó una tal Sofía, trabajadora social del centro de rehabilitación. «Señor Morales, no se asuste. Su hijo está bien. No ha sufrido ningún daño. Pero hoy, en el trabajo, discutió con otro interno y, sorprendentemente, no respondió a la agresión. Fue a buscar a un supervisor. Por eso ahora otros reclusos lo tienen en la mira y estamos preocupados por su seguridad». «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», pregunté. «Ricardo ha pedido el traslado a otro proyecto donde pueda trabajar más protegido o incluso solo. Tenemos una vacante en un programa de restauración urbana, replantando árboles en un parque cerca de su barrio. Pero, por la historia que comparten, necesitamos su consentimiento».
Me quedé callado unos segundos, intentando procesarlo. Ricardo había elegido no pegar de vuelta, algo que jamás habría hecho antes, y ahora necesitaba mi permiso para seguir adelante. ¿Él pidió específicamente trabajar cerca de aquí?, pregunté. No, señor, respondió Sofía. De hecho, cuando oyó el lugar, dudó y preguntó si había otra opción. Pero es la única plaza segura disponible. Me sorprendí. Estaba intentando respetar la distancia. ¿A qué distancia está del piso? Unas 15 cuadras. Y no puede salir del área asignada. Estará vigilado todo el tiempo. Respiré hondo. De acuerdo. Acepto. Tras colgar, me pregunté si estaba siendo ingenuo o si estaba aprendiendo a mostrar compasión sin deshacer los límites que tanto me había costado levantar. Llamé a Marisa y se lo conté todo. Hiciste lo correcto, dijo. Protegerlo a él no significa bajar la guardia. Significa que sigue siendo humano. La semana siguiente, Ricardo empezó a trabajar en el parque. Cambié mi camino al supermercado para pasar de vez en cuando por allí, manteniéndome siempre a distancia. Desde lejos lo vi plantar árboles bajo el sol, más delgado, más tranquilo. Una vez pareció notar mi mirada y giró la cabeza, pero no me acerqué. Al día siguiente envié, de forma anónima, un juego de herramientas de jardinería de buena calidad y un libro sobre diseño de paisajes al centro comunitario que coordinaba el proyecto. Sin nombre, sin notas, sin expectativas. Pasaron semanas sin respuesta y estuve en paz con eso. Había aprendido que las relaciones sanas no se construyen a base de control ni expectativas, sino de respetar el espacio del otro. En septiembre, Renacer organizó un gran seminario sobre independencia financiera para mujeres. Yo era el ponente principal, compartiendo mi viaje desde la dependencia absoluta hasta la autosuficiencia. Esa mañana la sala estaba casi llena, más de 100 mujeres. Subí al escenario con el corazón temblando, pero decidido. Hola, empecé. Me llamo Diego Morales. A los 70 años estoy aprendiendo quién soy cuando ya no me definen las personas de mi vida. Algunas rieron suave, muchas asintieron. Hace 2 años, seguí. Mi hijo vino a mi casa exigiendo $300,000, casi todo lo que tenía. Como cada vez anterior, estaba seguro de que yo no me atrevería a decir que no. Y como muchas de las que están aquí saben, esos patrones no aparecen de la nada, se construyen durante años. En mi caso empezaron con mi esposa, que controlaba cada dólar y cada decisión, hasta que yo mismo creí que era incapaz de manejar mi vida. Mientras hablaba, noté un leve movimiento al fondo de la sala. Un hombre alto y delgado entró en silencio y se quedó junto a la puerta. Mi corazón se encogió. Era Ricardo. Me quedé congelado un segundo. El público lo notó. Algunas miradas giraron hacia el fondo. Respiré hondo y continué. El momento más duro y más liberador de mi vida fue cuando, por fin, dije que no. Dije, cuando salí de aquella casa con una sola maleta y la decisión de no volver a vivir como la sombra de nadie. Hablé durante media hora más, siempre consciente de la presencia silenciosa de Ricardo al fondo. No se acercó, solo escuchó. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. Muchas mujeres se acercaron a abrazarme, a contarme sus historias, a pedirme consejo, a darme las gracias. Ricardo se quedó al fondo, esperando pacientemente hasta que la sala se vació un poco. Cuando por fin caminó hacia mí, lo hizo despacio, con paso dudoso. Sus ojos tenían una vulnerabilidad que nunca le había visto. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», respondí. «Tu charla fue potente», admitió. «Y difícil de escuchar». Hizo una pausa. «Gracias por las herramientas de jardinería». Supe, sin que lo dijera, que era la primera vez en mucho tiempo que se sentía agradecido por algo que no había exigido. Nos quedamos en silencio unos segundos, con una distancia entre los dos que era extraña y dolorosa a la vez. «¿Cómo supiste de este evento?», pregunté al fin. «Laura lo mencionó en una carta», contestó. «Pedí permiso especial para venir solo a escucharte». Asentí, dándome cuenta por primera vez de que ya no daba por hecho los permisos, sino que los pedía.
¿Estás bien?, pregunté sinceramente. Es diferente ahora, dijo tras pensar un rato. Estoy aprendiendo a vivir con las consecuencias, a existir sin manipular, sin controlar a nadie. Miró directamente hacia mí. Es más difícil de lo que pensaba. Casi siempre lo es, respondí. Ricardo miró el reloj. Tengo que volver. Solo me dieron 2 horas para salir. Dio un paso atrás. Has convertido algo terrible en algo con sentido. No sé cuál es la palabra. No orgulloso. No creo tener derecho a eso. Tal vez impresionado. O incluso inspirado. Cuando se dio la vuelta para irse, las palabras se me escaparon sin pensar. Ricardo. Se detuvo y se giró. ¿Te gustaría tomar un café algún día? En un sitio público, aclaré. Claro, contestó genuinamente sorprendido. Me encantaría. No prometo nada, añadí. No prometeré reconciliaciones. Lo entiendo, dijo suave. Esto ya es más de lo que merezco. Una semana después nos vimos en una cafetería concurrida cerca del parque donde trabajaba. Un funcionario se sentó unas mesas más allá, vigilando discretamente. La conversación empezó torpe. Los dos intentábamos entrar en un territorio nuevo, no como padre e hijo en el sentido antiguo, sino como 2 adultos intentando construir algo distinto. ¿Cómo están los niños?, preguntó Ricardo después de pedir los cafés. Bien, respondí. Lucas está obsesionado con las estrellas. Mariana está aprendiendo a tocar la flauta. Ricardo sonrió apenas. Lo mencionan en sus cartas. Laura hasta me mandó algunas fotos. Bebí un sorbo y reuní valor para hacer la pregunta que me rondaba desde hacía tiempo. Ricardo, ¿cuándo empezaste a ver a las personas como herramientas? Se quedó mirando por la ventana un rato, el perfil recordándome fugazmente al de su madre. Probablemente desde niño, dijo al fin. Veía cómo mamá te trataba. Siempre conseguía lo que quería. Parecía funcionar. Así que aprendí de eso. En el colegio, en el trabajo. Controlar a la gente me hacía sentir que ganaba. Hasta que dejé de ganar. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora intento entender que ser eficaz no lo es todo, respondió. Que las relaciones reales necesitan dar y recibir, no explotar al otro. Estoy intentando recordar que la gente no es un medio para un fin, sino un fin en sí mismo. Hablamos casi 1 hora. No hubo lágrimas, ni abrazos, ni una reconciliación milagrosa. Solo 2 personas hablando con honestidad, quizá por primera vez. Al despedirnos, Ricardo preguntó, ¿te gustaría que nos viéramos otra vez? Tal vez, respondí. Un paso a la vez. Al día siguiente paseaba por la playa con Marisa. ¿Crees que de verdad ha cambiado?, me preguntó. Miré las olas romper y recomponerse una y otra vez. Creo que lo está intentando, dije. Y eso ya es más de lo que Eduarda hizo nunca. ¿Y tú?, insistió. ¿Estás listo para perdonarlo? Observé el mar un buen rato. El perdón no es algo que haces una vez y ya está, respondí. Es algo que practicas cada día. Estoy aprendiendo a perdonarlo y a perdonarme por haber permitido que todo esto durara tanto tiempo. Esa tarde, sentado en el balcón, escribí en mi diario. Hoy, a los 70 años, entiendo que la vida casi nunca ofrece finales perfectos. No hay garantía de que Ricardo haya cambiado de verdad o de que se mantenga en el buen camino. Tampoco de que yo nunca vuelva a dudar o a flaquear. Pero quizá la vida no va de encontrar finales perfectos, sino de empezar de nuevo tantas veces como haga falta. De romper ciclos dañinos incluso cuando parece imposible. De creer que podemos ser más grandes que nuestros peores errores. Los $300,000 que Ricardo me exigió hace 3 años fueron el precio de mi libertad. Alto, pero pequeño comparado con el costo de seguir viviendo una vida que no era mía. No soy rico ahora. Vivo sencillo. Gano lo justo con mis bordados y con unos ahorros modestos. Pero soy más rico que nunca. Rico en amistades auténticas, en propósito,
en paz y en un valor que nunca supe que tenía. Si hay una lección que quiero dejarle a mis nietas y nietos y a las mujeres que conozco gracias a Renacer, es esta. Nunca es tarde para decir no. Nunca es tarde para descubrir quién eres de verdad cuando dejas de vivir para complacer a otros. Nunca es tarde para empezar otra vez. Cerré el diario y observé cómo el atardecer teñía el cielo de naranjas y violetas. Al día siguiente me esperaba otra jornada en la organización, otra oportunidad de transformar dolor en propósito, de convertir la experiencia en fuerza para otras personas. Sonó el timbre. Marisa apareció con una botella de vino en la mano. «A celebrar», dijo, entrando. «¿Qué celebramos?», pregunté riendo. 3 años desde que dijiste no. 3 años de libertad. Brindamos en el balcón, con la luz dorada del atardecer. «Por el valor», dije, alzando la copa. «Por Diego», sonrió Marisa. «Por el hombre que por fin empezó a vivir su propia vida». Tal vez lo que me cambió no fue el tiempo, sino entender que no puede haber amor donde gobiernan el control y el miedo. Que la familia no debería ser el lugar donde te pierdes, sino donde vuelves a encontrarte después de las heridas. Durante años creí que el perdón era algo que se daba para que otros encontraran paz. Ahora sé que también es un regalo que nos damos a nosotros mismos para ser libres. Y ahora quiero hablarte a ti, que estás escuchando mi historia. Si alguna vez has tenido que elegir entre quedarte por obligación o irte para encontrar un poco de paz, o si estás en ese punto ahora mismo, ojalá mi historia te ayude a ver que marcharse no siempre es un final. A veces es el comienzo de una vida en la que, por primera vez, empiezas a vivir también para ti. ¿Y tú? ¿Has tenido que soltar a alguien o algo para empezar de nuevo? Cuéntame tu historia en los comentarios, porque quizá lo que tú has vivido sea la fuerza que otra persona, perdida al otro lado de la pantalla, necesita escuchar hoy. Y si quieres seguir caminando conmigo en estos relatos de valor y sanación, quédate aquí, acompáñame en las próximas historias y sigamos aprendiendo juntos a querer sin perdernos, a poner límites sin dejar de sentir y sobre todo a empezar de nuevo